En Cruzando Fronteras nos encontramos al inicio de la Cuaresma con Yanire Angulo Ordorica. Yanire es teóloga y biblista, es religiosa, esclava de la Santísima Eucaristía. Como ven, tenemos la Biblia, la palabra de Dios en la mano, y es que Yanire nos va a motivar para vivir una Cuaresma en clave bíblica y también espiritual. Yanire, que es profesora de Biblia, cuenta en su trayectoria con una abundante obra de escritos, de artículos y de libros. Hoy nos vamos a centrar en su último libro, editado por la editorial Paulinas, que lleva por título Extraordinariamente normales por una vida consagrada significativa. Nuestro programa de hoy es una propuesta para vivir una Cuaresma entroncada en nuestro día a día que nos conduzca hasta la muerte y resurrección de Jesús, para vivir una Pascua pues mucho más consciente con la palabra de Dios en nuestro día a día, y también viviendo la alegría de la resurrección. Pues contamos ya con nosotros aquí en Cruzando Fronteras con Yanire Angulo, a la que le damos una cordial bienvenida. Hola Yanire, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, Fernando, muy bien. ¿Qué tal? Pues Por nada, aquí por Granada. muy contentos de tenerte aquí en el programa, además en este tiempo en el que estamos iniciando la Cuaresma. Y Yanire, tú eres natural de Bilbao, normalmente vives en Granada, eres religiosa, esclava de la Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios. Efectivamente. Dinos algo del carisma de las esclavas de la Santísima Eucaristía y de vuestra fundadora. Bueno, pues mira, nuestro punto carismático así fuerte e importante para nosotras es el tema de la adoración, ¿no? De acoger la presencia de Jesús Eucaristía y tenemos un fuerte talante contemplativo, aunque, bueno, pues aunque seamos una congregación de vida apostólica, ¿no? Y ese es uno de nuestros puntos fuertes, hasta el punto de que tenemos un cuarto voto de adoración, ¿no? Nuestra fundadora salió de la vida contemplativa precisamente por este interés, y las circunstancias de la historia pues le hicieron orientarse hacia una congregación que acogía también a chicas, a niñas, para educarlas en el contexto de la posguerra y bueno, pues una situación bastante complicada, ¿no? Entonces, bueno, nuestra orientación institucional ha ido sobre todo al tema de la evangelización en la educación, en la formación, y nosotras solemos tener nuestra misión en colegios, aunque bueno, pues yo trabajo en la universidad, que también es un centro educativo, y por aquí vamos. La fundadora es la Madre Trinidad Carrera. Efectivamente, estás muy bien informado, me encanta. Bueno, dinos algo también de la Madre Trinidad. Bueno, pues ella es una mujer, bueno, sería un tópico decir que es una mujer que se adelanta a su tiempo, ¿no? Que parece que es lo que todas las fundadoras hacen. Pero es verdad que, bueno, pues que sí que hay un punto en común de todas las fundadoras que creo que Madre Trinidad también tiene, y es esa capacidad de ir más allá de lo evidente y sobre todo, bueno, pues muy arraigada, una experiencia fuerte, creyente, ¿no? Una relación con Dios muy labrada. Ella estuvo en un monasterio, quien conozca Granada, en el monasterio de San Antón, de las capuchinas de aquí, que todavía siguen estando. Estuvo 33 años ahí y, bueno, de alguna manera abrirse al más de Dios, bueno, pues le lanzó a una aventura un poco, bueno, pues que no esperaba y que menos esperaba cómo se ha resuelto, ¿no? Pero bueno, una mujer fuerte y una mujer muy de Dios. Ujú. ¿Y cómo conoces tú la congregación y qué te impulsó a entrar en la congregación? Mi historia es muy poco original porque yo soy exalumna. Entonces, la Es verdad es alumna en que Bilbao. sí, yo soy del colegio nuestro que tenemos en Bilbao, estoy yo buena, en Bilbao, me ha salido una cosa muy rara. Eh,
Y bueno, al final cuando se hace el cuestionamiento vocacional y sobre todo a cierta edad, porque yo entré muy joven, entré con 18, hoy no dejaríamos a nadie entrar con 18 años sin un proceso, un acompañamiento muy cercano, ¿no? Pero bueno, de alguna manera no conocía muchas otras congregaciones, era lo que siempre había vivido y lo que siempre el referente cercano a personas que se dedicaban que habían hecho de Jesús y de su evangelio lo importante de sus vidas, ¿no? Entonces, bueno, es después cuando una se va dando cuenta de, bueno, pues también de lo providente que es la historia y de cómo nos cuida el Señor en la historia y cómo también es el lugar en el que una está invitada a seguir a Jesús, aunque, bueno, pues igual la elección no hubiera sido como una feria de vocaciones, ¿no? Sino, bueno, pues más natural. Pero vamos, se te ve contenta con tu vocación como religiosa esclava. Sí, la verdad que no, no puedo decir otra cosa más que dar Mm, gracias. Ya por último, digo porque seguramente que algunas esclavas nos verán la Bueno, entrevista. eso espero. El título Esclava de la Santísima Eucaristía de la Madre de Dios, vosotras hoy día, ¿cómo lo interpretáis? Porque claro, decir esclava de la Santísima Eucaristía suena un poco Mm. fuerte, ¿no? Sí, y hablar de esclavitud, sobre todo en algunas latitudes, todavía es más escabroso, ¿no? Algunas hermanas en África decían que era un nombre complejo, ¿no? Pues esto supuso una reflexión hace poquito, hace unos pocos años, aprovechando el cambio de una renovación de constituciones. Y, y bueno, vimos que era algo muy nuestro y que en realidad, más allá de las connotaciones negativas que pueda tener el tema de la esclavitud, en el fondo ser libre y amar implica libremente decidir entregar la propia libertad en manos de otro, ¿no? Y que el amor nos hace de alguna manera esclavos, no porque nos prive de libertad, sino porque nos invita a ofrecerla y a ponernos al servicio, ¿no? Y desde esa clave, pues bueno, y amparadas, ¿no? por la esclava del Señor, que es la Virgen, bueno, pues también nos parecía que era un poco traicionar nuestra tradición y bueno, pues nuestra inspiración, cambiar el nombre bueno, pues por las dificultades que podría tener, ¿no? Ujú. Y además, tú en la actualidad, bueno, estás ejerciendo la docencia ahí Ujú, en la Facultad de Teología de Granada. Eres, ujú, estás eres doctora en teología y también eres ujú. especialista en Biblia. ¿Cómo Sí, surgió en ti toda esta inquietud por la teología y en concreto por la Biblia? pues en cuanto pude asomarme algo de formación teológica, que fue en el postulantado y fue pues, nada arreglado, sino bueno, pues un poco de formación así en aula de teología, pero no arreglada, se me abrió un mundo donde aquello que vivía, que intuía y que creía, de repente tenía palabra y tenía argumentación, tenía hilo y bueno, pues igual por forma de ser yo necesito entender lo que creo y necesito, bueno, pues ordenar y por eso enseguida o muy pronto yo pedí, porque tampoco es lo habitual en mi congregación, yo pedí estudiar teología eh, y cuando me asomé al mundo de la Biblia, bueno, ya eso fue un enamoramiento total. O sea, es verdad que antes de estudiar la especialidad en Sagrada Escritura, hice la especialidad en vida religiosa, pero en realidad el objetivo siempre fue la Biblia, ¿no? Porque, bueno, pues quien se asoma a la escritura se acaba apasionando como yo me apasiono. Y además tengo el privilegio y la suerte de poder dedicarme a contagiar y a dejar que otros también, bueno, pues prueben, se asomen y descubran el tesoro que a veces está escondido de la Biblia. Así que soy una privilegiada. Pues nada, a seguir contagiando. Y actualmente, ¿qué clases hasta ahora impartías? Porque vas a comenzar una etapa también de estudios, un poco de aventura, Ujú. ¿no? Para seguir en torno a la Biblia. Pero ¿cuáles son tus asignaturas que impartes Sí, normalmente? bueno, es verdad que nosotros estamos reajustando porque ahora, bueno, formamos parte de la Universidad de Loyola Andalucía, que, bueno, pues estamos haciendo reajustes. Em, y bueno, yo suelo impartir libros proféticos
el grado de teología, ciencias religiosas, profetas y sapienciales. También en el máster doy literatura intertestamentaria, métodos exegéticos, bueno, hacemos un poquito de todo, introducción a la escritura en algún grupo, bueno, pues somos un poco todoterreno, depende un poco del año y de las necesidades, pues los profesores de las especialidades nos vamos adaptando a cubrir lo que haga falta, ¿no? Y además, bueno, pues es una suerte porque te permite asomarte, porque una aprende muchísimo cuando imparte clases, aprendes mucho porque necesitas, bueno, no solamente dominar, sino que las preguntas de otros desde otras miradas te obligan a ahondar más. Y entonces, bueno, pues es un privilegio poder ir saltando de asignaturas porque también te abre el horizonte, ¿no? Yanire, y además tienes tiempo para escribir, porque leemos mensualmente tus artículos en la revista Vida Nueva y luego también tienes un blog en Vida Nueva. Últimamente me llamaba la atención uno de tus posts en ese blog a pie de calle, donde nos vas dejando muchas reflexiones. Y el último era muy curioso porque tú expresas un poco tu afición por el cine. Incluso recomiendas una serie de Netflix, El desorden que dejas. A mí me parece una reflexión muy normal de una religiosa que hace cosas normales, ¿no? Pues dinos un poco esta serie, ¿por qué has recomendado esta serie y de qué va? Mira, me encanta que digas lo normal porque a día de hoy que te llamen normal es un privilegio, ¿eh? A veces nos falta contacto a pie de calle con la realidad y en el ámbito, bueno, en el ámbito teológico, imagínate, donde además a veces escribimos cosas que nadie lee porque son así como muy especialísimas. Bueno, pues poder decir que eres normal es una maravilla, es un privilegio, así que te agradezco. Mira, pues me parece que es una serie, es curioso hablar de series, ¿verdad? Desde la teología, pero me parece que desde el principio de la encarnación es todo lo humano es divino y todo lo humano tiene que ver con nuestra fe, ¿no? Y hablar del drama humano, hablar de lo que supone una ausencia, de cómo las personas nos afectamos unos a otros, de las tormentas que cada uno vive en su interior y que tiene que aprender a gestionar, bueno, pues en realidad nos está hablando también de nuestra fe y de también cómo el mismo Dios entra en nuestra vida así también y nos descoloca y nos la pone patas arriba. Y también nos habla de nuestras resistencias, ¿no? Porque de la misma manera que hay personas que por no sufrir prefieren no arriesgarse a amar, de la misma manera, pues inconscientemente y aunque no lo verbalicemos, podemos estar poniendo barreras a Dios para que no nos complique la vida, que ya la tenemos muy bien organizada, ¿no? Entonces, bueno, me parece que los personajes están tratados con finura psicológica, en una complejidad, bueno, pues en la complejidad que tiene el ser humano, con nuestras ambigüedades y que nada es tan bueno como pensamos, ni tan malo, ni somos bastante grises, bastante mezcla. Y me parece que esa finura, bueno, a mí me ayuda a hacer relaciones, ¿no? Porque así es la vida y así es el Dios de la vida y no hay mucha vuelta de hoja, ¿no? Bueno, habrá que ver la serie. Eh, Sí, bueno, luego igual, no la pongáis en comunidad porque siempre hay sensibilidades. Ya, 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 ya. Yaniri, además, este año firmas el Evangelio Popular 2021, ese librito que también nos acompaña en nuestras reflexiones y que cada día también la página web de la revista Vida Nueva pues incluye al principio, casi al lado de la cabecera, está tu reflexión con tu foto. Lo digo por si alguno de los que nos está viendo quiere ver los comentarios. La verdad son muy, muy sugerentes. Y últimamente, antes del libro que vamos a tratar dentro de un poquito, editaste con la editorial San Pablo Las mujeres en la Biblia hebrea, que ayuda a situar las protagonistas del Antiguo Testamento y nos ayuda pues de una manera muy, muy pedagógica y yo creo que muy útil. Háblanos un poquito también de este libro. Pues mira, ese es un proyecto que bueno, pues está liderado por Silvia Martínez Cano y bueno, creo que una de las cosas más potentes es que ha hecho un despliegue de llamadas y estamos muchísimas teólogas metidas en este proyecto, ¿no?
Y la idea sobre todo es que sean libros de alta divulgación, que sean de calidad, pero que a la vez sean trabajables en comunidad, que haya dinámicas que se puedan trabajar en grupo, que haya preguntas que ayuden a la reflexión. Por desgracia, muchas veces en la literatura religiosa los encontramos como, si es divulgativo, no tiene peso serio, no tiene seriedad, ¿no? Y a veces lo que es serio parece que es imposible de aterrizarlo a la vida, ¿no? Y yo creo que estos libritos, que son además muy manejables porque son muy pequeñitos, son de formato corto, sintetiza muy bien las dos cosas. Por lo menos esa es la percepción que a mí me devuelve, ¿no? Y con esa intención también intento escribir. Para mí es una inquietud el hecho de que la teología y la reflexión más profunda, más sesuda y más exegética, tal, pueda acercarse a pie de calle y pueda ser ayuda para la vida creyente de todos. Creo que esa es la vocación profunda de la teología y estos libros pretenden recoger eso. A mí me tocó bueno, me tocó porque todavía estoy elaborando otro sobre las mujeres de Marcos, del capítulo 16 de Marcos. Pero este de la Biblia hebrea me pareció muy bonito como proyecto porque era como el escenario, ¿no? Un escenario en el cual iban a aparecer después en otros libros personajes individuales, pero que sin conocer la percepción global, que siempre es muy injusta porque es global, entonces no, siempre hay bueno, pues posturas contradictorias, distintas, voces dispares, pero una visión global de quién es la mujer o cómo se percibe la mujer en la Biblia, ¿no? En la Biblia hebrea, que es los libros que tenemos en común judíos y todas las iglesias cristianas, ¿no? Y también me parecía que era bonito ese punto de encuentro para todas las confesiones, para todo el mundo, y que nos pudiera eso, dar una perspectiva para entender mejor o, bueno, o pues sacar más consecuencias de otros personajes que van a ir apareciendo, incluso del actuar de Jesús en el Nuevo Testamento, que resulta tan desconcertante, ¿no? Creo que es un O sea, ¿tú libro ves que es un curioso. libro que puede ayudar en comunidades de parroquias, Ujú. incluso Sí, para... de hecho tiene un formato y tiene una propuesta de dinámica de grupo, tiene también algunas preguntas de reflexión personal, bueno, yo creo que y visualmente también tiene, bueno, pues recoge las ideas en un visual thinking dentro. Creo que también bueno, pues es una apuesta porque no sea solamente algo que uno lee, sino que, bueno, pues algo que podemos ver juntos, trabajar juntos en una comunidad, ¿no? Y podemos compartir lo leído, lo trabajado y sobre todo intentar conectarlo con nuestra vida, ¿no? Porque yo creo que eso es la clave para entender la Sagrada Escritura, que las experiencias creyentes y humanas que están ahí relatadas son las nuestras. Y en ese momento en que conecta, todo se entiende de manera distinta. Yanire, decíamos al principio que estamos al inicio del tiempo de Cuaresma y a mí me gustaría que invitaras a todos los amigos del programa a que nos motives un poco para vivir esta Cuaresma pues desde una clave bíblica y también espiritual. ¿Qué claves pondrías tú delante ahora que iniciamos el tiempo de Cuaresma? Mira, hay una percepción que aparece en el Antiguo Testamento, en toda la antropología del Antiguo Testamento, que me parece súper sugerente y que a mí me ayuda mucho a situarme personalmente a la Cuaresma, ¿no? Eh, es verdad que biológicamente es terrible lo que os voy a contar, ¿no? La interpretación que se tiene de la respiración, pero a lo largo de la escritura hay como diferentes pistas para comprender que en la antigüedad o en la mentalidad bíblica el aliento, la respiración es algo que recibimos de Dios. El texto de Dios sopló su aliento, el de la creación, no es percibido como algo puntual, sino como algo que se está dando constantemente y que constantemente vamos recibiendo. Nuestra respiración es como una especie de cordón umbilical que nos une, nos hace llenar los pulmones, respirar, vivir y que nos une constantemente a Dios y nos mantiene cara a cara. En el momento en que uno de los dos, normalmente nosotros, claro, torcemos la cara, en ese momento nos falta el aliento, nos falta la respiración, sentimos que nos ahogamos y que la vida respiramos en corto, ¿no? En la existencia. Y yo creo que la Cuaresma es precisamente esa oportunidad. De hecho, el verbo convertirse, suf,
en hebreo es darse la vuelta, ¿no? Es girar por los talones, es volver. Y en ese volver en realidad es volver a mirar al rostro, ¿no? Busco tu rostro, volver a mirar la respiración, aquello que nos permite respirar profundamente, coger aire al 100% y vivir como estamos llamados a vivir, ¿no? Desde esta clave que a mí me parece muy, muy sugerente, biológicamente es muy regular, pero muy, muy sugerente, creo que la Cuaresma es una invitación desde la Escritura también a volver el rostro a las realidades que nos hacen respirar, que en creyente es Dios, por supuestísimo, pero en no creyente pueden ser muchas otras cosas donde Dios se camufla, a todo aquello que nos... soltar todo aquello que nos encorseta y nos asfixia y no nos deja ser quienes somos y nos agarra las alas y no nos deja desplegarnos, y poder vivir a pleno pulmón, a pleno rendimiento, que es como Dios nos sueña, ¿no? Me parece que es la invitación de la Cuaresma, que a veces nos parece así muy triste y tiene todo es todo lo contrario a la tristeza. Pues sí, llenamos los pulmones de energía y de positividad. Yo creo que es una invitación muy bonita. Y Yanire, para seguir hablando un poquito más de la Cuaresma, ahora tenemos una pequeña sorpresa para ti de alguien que te quiere mucho y te admira y tiene muchas cosas también en común y que ha querido estar presente aquí en esta conversación y te va a hacer ahora una pregunta sobre la Cuaresma. Así que si te parece, la escuchamos. Vamos allá. Buenos días, Fernando. Buenos días, Yanire. ¡Hombre, Rosa! Me da mucha alegría estar de nuevo en tu programa, Fernando, y compartir este tiempo. Y mucha alegría también estar con Yanire, compañera de muchas fatigas y encuentros en este trozo de camino que nos ha tocado compartir. Así que encantada. Se me ocurren varias preguntas, me voy a quedar con dos. Una en torno a la Cuaresma. Tengo la sensación de que en general en la Iglesia hemos cuidado tanto la Cuaresma como preparación para vivir la Pascua, en teoría eso, ¿no? Los 40 días antes de la celebración de la Pascua, que llegamos ya sin fuerza a la Pascua en sí y en el mejor de los casos celebramos la Vigilia de Resurrección, el Domingo de Resurrección, pero los 50 días pascuales se nos quedan un poco sin color, ¿no? La pregunta sería, danos algunas claves pastorales en el sentido más teológico y profundo de la palabra, no de hacer cositas, sino de vida práctica, en que nos puedan ayudar para que la preparación a la Pascua sea realmente una preparación y no sea la antesala de algo que luego ya no celebramos de ninguna manera especial, ¿no? Algunas pistas para la vida diaria o para la vida comunitaria, la vida parroquial, la vida eclesial, de alguna manera. Bueno, pues qué alegría encontrarme con Rosa, ¿eh? El Señor nos pone por el camino amigas y compañeras que no tienen por qué pertenecer a la misma institución ni a la misma vocación y es un regalo, es un privilegio. Y bueno, pues Rosa y yo nos queremos mucho, así que agradezco mucho la sorpresa. No es tontería la pregunta de Rosa, no es tontería, le echamos mucha fuerza en las actividades pastorales y en las movidas de parroquia, echamos mucha fuerza a la Cuaresma y perdemos de vista que efectivamente es una preparación. Yo creo que lo que habría que hacer es replantearse la Cuaresma en clave de vida cotidiana. Antes, cuando te planteaba esta invitación bíblica, ¿no? de recuperar el aliento, soltarse los corsés, ¿no? Aquello que te impide respirar y disponernos a respirar a pleno pulmón. El pleno pulmón es siempre, o sea, no es para la ocasión, para estar guapos, ¿no? Cuando nos hacemos preguntas sobre qué nos quita o qué nos impide respirar y vivir como soñamos y como estamos invitadas a hacer, no es algo puntual, tiene que ser algo que se prolongue precisamente en la Galilea de nuestra vida, que es donde nos encontramos al resucitado. No creo, y esto debe ser ya que soy cuarentona, entonces ya no creo en los buenos propósitos, ¿no? Los buenos propósitos los hacemos siempre, no va por ahí. Como no seamos capaces de soltar pequeñas ligaduras cotidianas y que esta sea la oportunidad de soltar pequeñas ligaduras cotidianas, efectivamente eso va a acabar cuando acabe la Cuaresma y no va a tener
no va a ser celebración de la vida, que es a lo que estamos invitadas después de la Pascua, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí tiene que ir la cosa, ¿no? Ser capaces de aterrizar a pequeñitas cosas que a veces nos vamos a lo grande y resulta que es lo único que podemos hacer es dar pequeñitos pasos para vivir lo cotidiano, la Pascua y el tiempo ordinario, precisamente en clave de vida y de respiración. Pues muy bien, lo tendremos en cuenta. Yanire, está llegando a las librerías tu último libro, que tiene un título también muy llamativo, Extraordinariamente normales por una vida consagrada significativa, un libro editado por la editorial Paulinas, y si me lo permites, pues enviamos un saludo muy cariñoso a las hijas de San Pablo, que con tanto esmero pues cuidan este servicio también a la palabra. Afirmas en la introducción de este libro que este volumen surge como una necesidad de compartir tus propias vivencias e interrogantes. Yo creo en la poderosa arma que son las preguntas. Y cuando nosotros vivimos preguntándonos, creo que se nos regala no vivir estancados, ¿no? O se nos van regalando pequeñas respuestas, ¿no? Pero tenemos que mantenernos en la pregunta. La vida consagrada, yo creo profundamente en la vida consagrada, que es mi vocación, pero también creo que necesita replantearse, que necesita ser valiente, que necesita ponerse palabra con verdad, huyendo de lo políticamente correcto, que requiere replantearse, que requiere abrirse, ¿no? Y bueno, pues la vida, entiendo que Dios en ella y las circunstancias pues van haciendo que a lo largo de la vida te vayas haciendo muchas preguntas, ¿no? Además, bueno, pues yo tengo el privilegio y la suerte de poder escuchar a muchas personas que comparten la vocación a la vida consagrada, de convivir y compartir vida con religiosos y religiosas de distintas congregaciones, de escuchar y acompañar procesos personales y entonces, bueno, pues todos esos cuestionamientos se van convirtiendo en cuestionamientos personales a cuestionamientos más amplios, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues que hay que darle una pensada, que las cosas no están dichas y ya, que tenemos que movernos hacia otras dinámicas, ¿no? Abrirnos más al espíritu y dejarnos cuestionar. Entonces, bueno, ese libro nace de ahí, de esos cuestionamientos. Además, en la primera parte del libro trata sobre las cuestiones incómodas de la vida consagrada, pero son unas cuestiones, por otro lado, que son apremiantes y que aguijonean por dentro a la vida consagrada. Vida consagrada, ¿qué dices de ti misma? ¿Cuáles serían algunas claves para iluminar esta inquietante pregunta? Vida consagrada, ¿qué dices de ti misma? Sí, yo creo que hay, bueno, el título remite al Concilio Vaticano, ¿no? A la pregunta que lanzaron y que hizo que se tambalearan todos los esquemas con los que iban preparados al Concilio Vaticano II sobre la Iglesia y sobre la estructura de la Iglesia. De repente alguien hizo esa pregunta y todo se descolocó, ¿no? Y salieron grandes documentos, ¿no? Como la Lumen Gentium. Me parecía que era un poco también la idea, ¿no? Hacernos una pregunta que fuera capaz de desconcertarnos y no dar por hechas las respuestas que tenemos, ¿no? Yo estoy convencida que pues la gran crisis que supuso el replanteamiento del Concilio Vaticano II a esta vocación no la hemos superado, ¿no? No la hemos superado bien, yo creo. Creo que todavía hay muchas cosas que no hemos puesto sobre la mesa, que nos cuestionan profundamente y que a las que tenemos que dar respuesta con honestidad y con verdad, ¿no? Dejamos a un lado el estado de perfección, por lo menos en teoría. Yo digo en teoría porque a veces parece que se escapa por ahí, y sí pero no, sí pero tal, y especial consagrada. Intentamos buscar salidas a cosas, el más, bueno, pues no sé. En teoría dejamos ese estado de perfección, pero no hemos acabado de decir, bueno, ¿y nosotros qué, ¿no? Creo que hay un problema de identidad de fondo que además se agrava en la práctica. Digo en la práctica porque en la teoría no nos atrevemos a ser tan burros para decirlo, ¿no?
pero en la práctica, a medida que, bueno, pues que vamos viviendo misión compartida, que vamos teniendo cada vez más relación con personas de otras vocaciones en la Iglesia que viven de manera más coherente muchas veces y mucho más radical que nosotros a veces, bueno, pues nos hacemos preguntas de, bueno, y entonces, ¿de qué se trata? ¿No? ¿De simplemente una cuestión de votos? ¿Simplemente una cuestión de qué nos hace ser quienes somos? Sin que en esa afirmación de quiénes somos estemos abriendo barreras, levantando muros contra, fíjate que digo contra, ¿no? Porque inconscientemente puede estar o no se nos puede escapar, abriendo barreras o abismos frente a otras vocaciones eclesiales, ¿no? Yo creo profundamente en que la identidad que tenemos que replantearnos se genera precisamente en diálogo, ¿no? Y que cuando trabajamos juntos, estamos juntos y somos juntos y nos valoramos juntos, vamos descubriendo quién soy yo y quién eres tú y no hay problema, no hay ningún tipo de conflicto. Entonces, bueno, a partir de muchas reflexiones, de muchas cosas que escucho, que bueno, pues surgen estas ideas, estas reflexiones que aparecen en el libro. Ujú. Además, claro, es normal que la biblista pues tenga un peso muy grande en el libro y, por ejemplo, en el capítulo primero contamos con las historias de José y de Ruth. ¿Qué nos aportan ellos en torno a este tema de la vida consagrada? Mm. No puedo evitarlo, me sale solo porque bueno, pues quizá el por qué me apasiona tanto la escritura tiene que ver con que esas historias son mis historias, ¿no? Me pasa como Natán le dijo al rey David, ¿no? Esta historia es tu historia, bueno, pues que realmente a quienes nos apasiona la escritura descubrimos también que nuestra historia personal está reflejada ahí. Entonces me sale inevitablemente hacer vinculaciones con la escritura y el libro está transido de escritura, inevitable. La historia de José me parece que nos enseña mucho cómo elaborar algo tan complejo como es saberme elegida, sentirme elegida, y todos los que nos sentimos elegidos, bueno, las personas que se enamoran o que, bueno, pues también se sienten elegidas, ¿no? O sea, ¿por qué esa persona se fija en mí? Bueno, pues nosotros vocacionalmente nos sentimos elegidos, bueno, en realidad todos los cristianos, pero ¿cómo sentirse elegido y a la vez saber que eso es al servicio de otros y que no eres mejor que nadie? Y José, en la historia, en el ciclo de José, José tiene que hacer esa elaboración y lo hace además con dolor. La historia de José comienza con he soñado que me dabais culto, he soñado que hasta su propio padre le regaña, pues, además con muy poca prudencia, se lo va diciendo a sus hermanos. Cuando uno lee desde esa clave sin prejuicios, la historia de José dice, con razón le tenía tanta rabia, pues es que se hace odiar un poco. Y a partir de la historia de José, de sus idas, venidas, sus sufrimientos y sus historias, al final acaba presentando ante sus hermanos como soy José vuestro hermano y además no es Dios el que me ha traído hasta aquí y además va a ser herramienta de salvación, instrumento de salvación. Y ese proceso creo que puede iluminar muy bien también esta vocación concreta dentro de la Iglesia. Y con Ruth pasa un poco lo mismo. Yo creo que estamos en una situación histórica y social que se parece demasiado al contexto en el que surge el libro de Ruth, que es precisamente cuando tras la vuelta del exilio, aquellos que habían estado fuera vuelven más papistas que el Papa y pretenden imponer muchas normas y sobre todo eliminar todo aquello que no sea raza judía pura, ¿no? Están ahí con los 8 apellidos vascos, ¿no? Y entonces Ruth es un relato que nace en ese contexto precisamente para mostrar que la identidad del pueblo se puede gestar en relación con los extranjeros, con los distintos, con Ruth, que es moabita, frente a las políticas de Esdras y Nehemías que pretendían expulsar a todos los elementos que no fueran raza pura, ¿no? Entonces, yo creo que socialmente, no solamente en la vida consagrada o en esta vocación en la Iglesia, sino creo que en contextos más amplios, estamos en una situación muy parecida a la que históricamente se vio en ese momento y tenemos la
tentación de querer protegernos con barreras, con muros, con los míos que me protegen, en vez de generando puentes, estableciendo vínculos, generando nuevas identidades con otros distintos, ¿no? Y eso creo que es una invitación y una llamada. Ujú. Y después los capítulos segundo y tercero del libro lanzan la propuesta sobre cómo situarnos en la existencia y también cómo movilizarnos para ser creativamente fieles. Sí, ser creativamente fieles es todo un reto, ¿no? Y yo creo que hay llamadas importantes que, bueno, pues que la vida consagrada tiene que escuchar y que nos va a permitir, bueno, pues ser un poco más, más fieles a lo que el Señor sueña de nosotros aquí y ahora, que no tiene por qué ser lo que fue en otro momento, ¿no? Me da la sensación de que con demasiada frecuencia la urgencia nos ha hecho dejar a un lado lo importante y nos puede pasar, eh, aquel en el que nos arraigamos y que nos da sentido y que nos moviliza, se dé por supuesto como el valor en la mili, ¿no? Se da por supuesto y ya está, ¿no? Pero creo que como vocación en general, como instituciones, tenemos que tomar decisiones, que replantearnos cosas y que reorientar, no solamente en teoría, sino en la práctica, porque en teoría hacemos buenos discursos, pero en la práctica no siempre se hacen verdad, ¿no? Tenemos muy claras las prioridades en teoría, en la práctica es complejo. Ya. Incluyes también en un capítulo las 3 invitaciones, las 3 acciones a las que nos llama el Papa Francisco a la vida consagrada, con estos 3 verbos: recordar, buscar y salir. Sí, me parece que son verbos que están detrás de, el magisterio del Papa Francisco cuando ha hablado de la vida consagrada, que además al que dedicó un año en especial y por tanto, bueno, pues surgieron documentos de la congregación y tal, y que además son verbos profundamente arraigados en la escritura, que está aquí mi querencia, ¿no? Y que ese arraigo en la escritura nos permite dar un sentido todavía más potente, ¿no? Más potente. Recordar es un verbo fundamental en la escritura. A mí me gusta contar, y además seguro que quien me ha oído alguna vez, porque es algo que me gusta mucho, o sea, que me ilumina mucho a mí personalmente y que por tanto, bueno, pues me sale compartirlo, para explicar por qué es tan importante el recuerdo en toda la escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento. En hebreo, el futuro se dice ahor, futuro es ahor, es un término que, aparte de futuro, se refiere a la espalda. Porque en el imaginario, nosotros mientras pensamos el futuro está delante y avanzamos de cara, en la mentalidad bíblica el futuro está en la espalda porque no lo vemos y avanzamos de espaldas hacia él. Entonces la única manera, el único retrovisor que tenemos para poder avanzar con menos miedo o con el miedo justo, el miedo que no paraliza, es mirar a lo que podemos ver, que es el pasado y es el presente. Entonces, recordar quiénes somos, qué ha hecho Dios en nuestra historia, qué es lo importante, qué nos moviliza por dentro. Recordar nos capacita para avanzar de espaldas hacia el futuro incierto. Y eso creo que es una invitación para todos, pero que, bueno, pues que especialmente para la vida consagrada tiene que ser, pues, especialmente fuerte. ¿Y después también quieres decir algo de los verbos buscar y salir? Sí, bueno, también, claro, es que desde ese recuerdo inevitablemente nos sale buscar el rostro, que tiene que ver precisamente con eso que os contaba antes de recuperar el aliento, recuperar aquello que nos ilumina. El rostro tiene que ver también con la luz en todo el Antiguo Oriente Próximo. El rostro de Dios es la luz. Y eso inevitablemente nos descoloca con ese desorden que antes te decía a partir de la serie, ¿no? Cuando buscamos, eso nos desordena, dejar entrar a alguien en nuestra vida nos descoloca y nos empuja a salir de nuestras lógicas, de nuestros esquemas, de aquello que pensábamos y de aquello que nos parece lo mejor, ¿no? Y quizá, pues, no sé si es lo mejor, nos saca de ahí.
Y luego la segunda parte del libro te centras en dos etapas que podríamos decir que son complejas en la vida consagrada, como son la etapa de los votos temporales y la etapa de la ancianidad. Dinos alguna cosita de ambas etapas. Mira, yo creo que son etapas que además de complejas no les hacemos mucho caso. Prestamos mucha atención quizá a los comienzos de la formación y luego, sobre todo en la vida religiosa femenina, en esto es especialmente, la cuidamos especialmente poco. Y luego en el momento más crítico, que es cuando yo llevo mi mochila llena de lo que he aprendido en el noviciado, de cómo debe ser la vida religiosa, qué estoy llamado, cuál es el cariño, todas esas cosas que lleva la mochila, de repente hago un aterrizaje forzoso a la realidad y me encuentro con las cosas que no deberían ser, con aquello que no he elegido yo, con aquello que no tiene nada que ver con lo que... Entonces, ese encuentro con la realidad, yo creo que es el encuentro con la realidad que tiene que hacer toda vocación, ¿no? Es como el noviazgo y de repente, bueno, pues una cosa es el noviazgo y otra cosa es, bueno, pues el día a día, vas descubriendo los defectos, le huelen los pies, bueno, en fin, todas esas cosas que van llenando de realidad a la otra persona que en un principio podía estar idealizada. Creo que el juniorado es un momento especialmente complejo, donde además con frecuencia no ayudamos demasiado y el seguimiento y iba a decir el placaje en el buen sentido que se le hace igual en el noviciado de acompañamiento personal, de cuidado y tal, en el juniorado normalmente, especialmente en la vida consagrada femenina, por desgracia, la masculina como normalmente están estudiando, están cerca, hacen comunidad, es otro ritmo formativo. Bueno, pues yo creo que deberíamos prestarle más atención, porque de una buena gestión entre el ideal y la realidad podemos construir personas con los pies bien anclados en la realidad, en la tierra, pisando calle y a la vez manteniendo la mirada en el horizonte, en aquello a lo que estamos llamados, que puede ser otro riesgo, ¿no? Acomodarnos en la estructura y olvidar aquello que nos saca y que nos ha sacado y que nos ha traído a esta vocación, ¿no? Con respecto a la ancianidad es otro tema también complejo, porque es muy complejo. Solo hay que mirar la media edad. En la mayoría de nuestras congregaciones somos personas de riesgo por COVID. La media de años, yo tengo un compañero que dice, bueno, la media de años será como 102 y tal. Bueno, pues es broma, pero sí que son medias muy altas de edad y yo creo que no le prestamos atención a las llamadas propias de ese momento vital. Se nos pega con afán de construir el reino, de celo apostólico, de muchas cosas, se nos pega ese deseo de ser siempre jóvenes de nuestra sociedad, de los 30 son los nuevos 40, los 40 son los nuevos 30, y se nos pierde la sabiduría propia de este momento vital, ¿no? Y quizá deberíamos como instituciones religiosas ayudarnos a vivir con hondura lo que nos toca vivir, que es realmente complejo, ¿no? Que es aprender a vivir, aprender a despedirnos de las capacidades, es muy duro y por eso nos toca ser especialmente sabias, porque tenemos más herramientas, especialmente sabios para vivir este momento vital, pues como Dios quiere, nunca mejor dicho. Y además cada una de las partes la concluyes con un capítulo que lleva por título Al hilo de lo cotidiano. Eso de pisar la calle, de pisar tierra que tanto te gusta, ¿verdad? Sí. Y hay algunos títulos que son muy sugerentes. Me gustaría comentar dos, si te parece. Uno que me ha llamado mucho la atención, El ministerio del tiempo, relacionado con la vida consagrada. ¿Qué relación hay ahí? Ay, mira, esa es otra serie, como sabes. Esa es otra serie. Yo tengo un problema muy serio porque, claro, veo la realidad y luego todo me engancha y claro, es un problema porque acabo sacando cosas que el resto hace como... bueno, pues a mí me gustaba mucho esa serie, supongo que os acordáis, era una serie ficticia y tal, que, bueno, pues que donde había un ministerio en España que se encargaba de que la historia siguiera siendo la que era, ¿no? Y que, bueno, pues que sus funcionarios eran personas de diferentes épocas, ¿no? Y a mí me llamaba la atención mucho, sobre todo en la primera temporada, sobre todo, uno de los personajes que era el más moderno, ya del año 2000, uno de los funcionarios, que
bueno, pues que había entrado en el ministerio justo después de la muerte accidental de su pareja. Y cómo él, cada vez que podía, se escapaba y hacía algo que no estaba permitido, que era volver al momento antes del accidente para volver a encontrarse con ella, para volver a verla, para volver a recuperar eso, ¿no? Y a mí me parece que eso es un poco, bueno, me pareció una expresión preciosa del amor, y que a la que todos estamos invitados también en la vida consagrada, ¿no? Que es volver a lo importante, a la relación, a los encuentros, a aquellos, bueno, pues al por qué hago lo que hago y quién es el importante de mi vida, ¿no? Y entonces esas escapadas me daban mucha luz en esa clave, ¿no? Pero bueno, ya te digo que ver una serie conmigo es muy peligroso. Pero puede ser muy sugerente por lo que se ve. Pero Y después otro apartado también curioso es el de compañías telefónicas y vida consagrada. ay, mira, esto surge, supongo que muchos de los que vean este vídeo saben que a veces cambiar de compañía es una pesadilla, ¿no? Y que cualquier reclamación a una compañía de teléfonos es como terrible, ¿no? Y yo me acuerdo de un compañero compartiendo de otra congregación, un religioso de una congregación, que me decía, bueno, pues que estaba viviendo un momento complicado y que me decía que a veces la entrada era muy ancha, ¿no? Que era muy fácil entrar a una institución, pero las salidas eran muy complejas, ¿no? Y a mí me recordaba un poco a lo que nos pasa con las compañías de teléfono. Y a veces pensamos mucho el cambio de compañía, no porque nos convenza, sino porque resulta difícil librarte de ella, ¿no? Y a mí me daba que pensar, porque quizá también como instituciones tenemos que replantearnos la cuestión de las personas que, haciendo un discernimiento, pues deciden abandonar o dejar, bueno, lo de abandonar suena, bueno, pues seguir otro camino, ¿no? Distinto del nuestro, ¿no? Y a veces en eso, bueno, con buena intención entiendo, pero a veces no es fácil para nadie, ¿no? Y a mí bueno, pues me surgía el deseo de que no fuéramos como una compañía de teléfono, que hacemos todo muy complicado solamente por mantener, ¿no? Por mantener. Pues si te parece, vamos a cerrar este bloque y la entrevista en torno a este libro, Extraordinariamente Normales, por una vida consagrada significativa, que acaba de sacar la editorial Paulinas, con otra pregunta que nos tiene preparada Rosa Ruiz. Y es una pregunta que creo que es muy pertinente para cerrar, para culminar la conversación. Así que si te parece, escuchamos a Rosa, a la que le agradecemos muchísimo el que haya querido estar con nosotros en este momento. Y la segunda pregunta en torno a la vida religiosa, primero felicitarte por el libro, que no va a ser el último sin duda, felicitarte por el esfuerzo que a todos nos va a beneficiar. Y la pregunta sería, dentro de ese deseo de querer ser fieles a la vocación recibida, ni mejor ni peor que las demás, pero sí distinta, y ese deseo de ser normales, no extraños en medio del mundo, la pregunta sería, ¿qué dirías tú, Yanire, que es lo esencial, lo irrenunciable de la vida consagrada hoy? Digo vida consagrada a propósito y no vida religiosa solo, pero si quieres vida religiosa, ¿cuál sería lo esencial, lo irrenunciable para ti, más allá del derecho canónico? El derecho canónico igual recoge más cosas, pero en tu experiencia como mujer consagrada, como creyente, como teóloga y biblista, ¿qué crees que habría que cuidar por encima de todo, que es lo esencial, lo que distingue esta vocación de otras, y que todo lo demás puede ser cambiable y podríamos estar abiertos o tendríamos que estar abiertos a nuevas formas, a nuevas estructuras dentro de esta vocación en la Iglesia? Gracias a los dos y un abrazo. A ver, es una pregunta muy, muy complicada porque volvemos a ver, yo no quiero correr el riesgo de intentar buscar lo propio. Siempre implica esa separación que antes decíamos, ¿no? A veces durante mucho tiempo se ha definido a los seglares como los que no son, no sé qué, y a veces es complicado hablar de lo más característico. Yo no sé si tengo una buena respuesta para esa pregunta,
pero me parece que hay un elemento especialmente que está detrás de lo que dice el derecho canónico sobre la vida consagrada y los consejos y todas esas cosas, que creo que es, y esto le va a gustar mucho a Rosa, yo lo sé, que es el ser signo escatológico. Me explico mejor. Yo creo que lo llamativo, lo que hay detrás de los votos y de su vivencia es la vivencia ahora con la certeza, o sea, adelantar de alguna manera lo que vamos a vivir todos, ¿no? Y además estamos llamados a hacerlo, a vivir, a seguir a Jesús con unas mediaciones que son las nuestras, ni mejores ni peores que otras, pero que son las nuestras, las propias de esta vocación, que son absolutamente anormales, utilizando ya un poco también el título, ¿no? Que son totalmente anormales sociológicamente y que solamente tienen sentido en la medida en que, bueno, pues vivimos arraigados en otro que le da sentido. O sea, vivir a nuestra edad compartiendo el salario, no tener dinero propio. Eso es absolutamente anormal. Renunciar a una familia, a una pareja, es absolutamente anormal sociológicamente hablando. Vivir bueno, renunciando a tu propia voluntad y además, como diría un compañero mío jesuita, dice, bueno, lo realmente importante del voto de obediencia es obedecer a quien encima es menos inteligente que tú, ¿no? cosas así, o sea, a las mediaciones humanas, quiero decir, ¿no? Obedecer a mediaciones humanas que somos humanos y eso requiere mucho, o sea, cuando es alguien estupendo, bueno, pues las mediaciones humanas somos ambiguas, somos complejas y obedecer ahí, pues eso es muy, muy anormal. Vivir en comunidad, un grupo de mujeres que no nos conocemos de nada, diferentes edades, esto es muy anormal. Lo único que da sentido a una anormalidad sociológica como esta tan grande, es bueno, pues percibirnos y bueno, entender o ser un poco signo de lo que va a ser, ¿no? Donde ya no va a importar muchas cosas, donde va a haber una fraternidad, bueno, pues que salte todas las fronteras, donde lo importante va a ser el amor, donde, más allá de a quién en concreto, sino a todos. O sea, una vivencia así es la que nos puede dar sentido y solamente podemos vivir esas mediaciones con sentido en la medida en que estamos bien arraigadas al que da sentido. Yo siempre digo que, bueno, que otras vocaciones se pueden vivir sin fe. Es un poco fuerte, pero es que es así. O sea, hay mucha gente buenísima que quiere con locura, que confía más que nosotros, que ama sin medida y que no se le ha regalado la fe, ¿no? Pero lo nuestro, vivir en una estructura sociológicamente anormal, sin estar bien arraigadas en aquel que nos da sentido, es una locura absoluta bueno, pues, que hay que revisar, hay que revisar muy bien. No son mediaciones mejores, ni mucho menos, son las nuestras, pero porque apuntan a la plenitud de Dios, a la plenitud del sueño. Y si no apuntan a la plenitud de Dios, a la plenitud del sueño de Dios, a la plenitud del reino, hay que revisar. Ahí sí que hay que revisar. Pues Yanire, enhorabuena por este extraordinariamente normales, valga ese adverbio en mente, extraordinariamente normales, para que la vida religiosa, la vida consagrada sea realmente así. Creo que puede ser una lectura muy buena también para este tiempo de Cuaresma, porque si bien es cierto que el libro va dirigido a la vida consagrada, pero bueno, yo creo que para los laicos y para todas las vocaciones puede ser también muy, muy sugerente. Y por último, ¿alguna invitación de lectura para este tiempo de Cuaresma a aquellas personas, a los amigos que siguen el programa? Bueno, lecturas de Cuaresma. Ay, la mejor lectura es la palabra de Dios. Pero no lo digo un poco de broma, pero lo digo totalmente en serio, que a veces la tenemos un poquito abandonada y creo que se nos abrirían muchas puertas, bueno, pues, muchas ventanas para poder coger aire y liberarnos de esos corsés que no nos impiden, no nos dejan respirar como queremos. Hay propuestas muy buenas. Nuestra amiga Cristina Inogues tiene un libro
editado hace poquito en San Pablo también, ¿no? Que nos puede Los ayudar a susurros prepararnos. de ahora en torno a Susurros, Cuba, eso es. susurros Eh, de amargura y de... yo es que soy malísima tengo una memoria así tipo Dolly, tengo tengo la memoria de pez, pero creo que puede ser una propuesta bonita, pero yo creo que también eso, el volver a la escritura. A veces nos limitamos un poquito porque no la entendemos, no sabemos, pero cuando somos conscientes de lo que vivimos y de por dónde nos movemos por dentro, es más fácil poder conectar con las experiencias humanas y creyentes que hay detrás, ¿no? Y entonces, bueno, entonces esa clave siempre es una invitación interesante. Pues muy bien, pues nos quedamos con esa clave de seguir ahondando en la palabra de Dios y la verdad hemos estado encantados en esta conversación contigo, Yanire. Yo sí que estoy Podamos encantada. repetir en otra ocasión, porque como tú seguirás escribiendo y aportando cosas, pues para que también nos sigas ayudando y sobre todo contagiando, transmitir ilusión, ¿no? Porque yo creo que la gente normal se suele ilusionar con las cosas. Es importante. Sí, Consagrados es de alguna importante. manera, pues también contagiemos. Ojalá sea así, la verdad que sí. La verdad que sí. Un poquito de vida, de pasión. Pues nada, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a ti, Fernando. Y a todos los amigos que nos están viendo, pues también les enviamos un saludo muy cordial y esa recomendación, esa lectura de la palabra de Dios cada día y también todas estas sugerencias que nos ha ido haciendo Yanire. La semana que viene estará con nosotros precisamente Cristina Hinojés con sus nuevos susurros en torno a... Así que has acertado un poco, Yanire. He hecho ya el prólogo. Muy bien, pues hasta muy prontito. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego.